Thank you. There's so much that I want to say and so much that I want to ask, so I will attempt to keep my remarks brief in favor of the dialogue and maybe offer a few questions to my colleagues on the couch before you all have an opportunity to ask questions. I will not attempt to offer a synthesis or a theological reflection. Contrary to the bio on record, I am not at a university or a dean. I am an organizer alongside the Interfaith Movement for Immigrant Justice, which is a collection of 140 faith communities around the state of Oregon who, as a matter of their faith and conscience, want to take risk and live courageously in support and in solidarity for immigrant justice. These are Catholic communities, Muslim communities, Sikh communities, SIKH from India, Buddhist communities, evangelical communities, and Protestant communities who have, amidst our differences, said, we have been moved as a matter of faith to accompany immigrants in mutuality. Alongside accompanying those congregations to take risk and act courageously in the world, I also have the privilege to accompany immigrants who are most directly impacted and whom our organization and our churches and our mosques and our synagogues and our temples take their lead from. Those most directly impacted by the borderlands, by this open wound. I appreciate your leading with poetry because it speaks to the human experience in ways that our technical language or our NGOs can't. And yet that is the tension that we're constantly living in, this paradox of I must speak and I must listen. In my country, since 9/11, we have been in a permanent state of urgency, a state of emergency where we need to respond, where we need to act, where we need to forego freedoms in favor of control or domination. I also live in a country that was founded on a fusion of theology and a narrative of the American dream. I live in a state that is the least religious state in the United States, where the least amount of people go to church or any sort of faith community. And so it's easy for us in the faith community to feel like we have nothing to offer. Nothing to speak out about because no one cares what we think. Where does our credentialing come from? I'm curious about where the credentialing comes from to do this work that you're doing, Michelle, with Indigenous communities and Canada. I'm convinced that the credentialing that we are stumbling into comes through the sharing of our wounds and vulnerabilities. Instead of trying to close the open wound with a wall and the border, a simple solution, the much harder work of exploring why is this a wound in the first place? Wrestling with the legacy of colonialism, capitalism, patriarchy, and the reparation and reconciliation that needs to happen in relationship. We're finding that in this vulnerability, I thank my friend Rabbi Benjamin Barnett, who as we act in the world, we then back into our theological traditions together and learn from one another. And that is our way of doing interfaith dialogue, maybe, is start by acting together as we listen to those most directly impacted. But he offered the story of Moses. The story of Moses' vulnerability, and what God was asking Moses to do. And God's response to Moses, which wasn't simplicity or control or domination, but was rather, I am with you. And so what does it mean for us to have a God that is with us in the complexity? A God that is with us when control is dangled out there? I thought maybe I would share a story. The theology of Donald Trump and Attorney General Jeff Sessions, whom used the Bible to justify a theology of law and order in our context,
created a zero-tolerance family separation policy about a year ago. Now we know that families have been separated and disappeared and deported and detained since the inception and birth of our country. Yet this provoked the imagination and agitated us, much like the caravan, something we could not unsee. Families torn apart, children in cages, people dying on our television screens. This theology of law and order needed to be confronted. And so as we listened to the people who were coming, who was coming to Oregon? We found out that 123 men were being detained and shipped to our federal prison in Oregon, about an hour from Portland. It's the first time in our country's history that federal prisons were going to be used for immigrant detention, which meant that a whole bunch of human rights could be ignored. Lawyers would not have access. Clergy could not get in to support and listen to the victims. But it's listening to the stories, and if you can't get access to the stories, we must provoke the imagination. Where the open house that we want to live in the long term starts today, where we are actively creating the world together. My colleagues and I were a part of a service where the churches canceled Sunday morning and moved it to outside of the Sheridan Federal Prison to confront this theology of law and order and to say that only love fulfills the law, as is shared in the book of Romans. As we were planning this service and working for access for lawyers finally were able to get in to the prison. And we learned that of the 123 men, about half of them were from the Sikh faith from India. So again, learning that immigrants or migrants who are in our popular imagination are not always who they are, who we think they are in Oregon. This led to a service outside of the prison, where we were able to break the bread together in the Christian way, confronting this Christian theology of law and order from our Attorney General, but in deep relationship, where our Jewish friends accompanied us and offered to read the Hebrew Bible texts alongside us, where in those 3 days between planning the service and learning that Sikh men were inside of the jail, the Sikh community came and offered the prayers of the people during the service, out of the depths of their tradition, with a mantra and a refrain that the Guru is the liberator of chains. This is very different than the lineage of community organizing I was trained in, which is about outcomes and winning. That can be very extractivist for stories, and that looks for scraps at the table of domination. Just world. And so I wonder, as faith communities, what is our organizing? What is our theology of being together? What are the symbols that we offer so that we are participating actively in that which we anticipate, without falling into the traps of capital? We are finding in our context that NGOs, the categories of asylum seekers and caravans don't fit the social services that exist in our community of NGOs. And yet as we accompany immigrants, we have to agitate alongside them who are actively resisting, who are dissidents for the dominant way. I wonder, Gabriella, in your experience, this intersection of open wound and open house. And I would love to hear your interplay. In my tradition, we talk about thy kingdom come on earth as it is in heaven, very patriarchal language. Martin Luther King called it a beloved community, which was a little more spacious and expansive. But I would love to hear this interplay of
of wound and open house? Gracias por esa pregunta. Thank you for that question. Voy a responder en español para que te quieres poner tú. Pues para mí, como mujer, y medio me volé la parte de autoetnografía, solo hablé de la parte como autoanalítica de mi escritura, pero ahora en algún momento llegaré a esto. Pero creo que la respuesta de un lugar donde es a la vez una herida abierta y una casa abierta es el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer es el ejemplo perfecto de un espacio que se violenta, pero que a la vez está perpetuamente ofreciéndose a la hospitalidad radical, que puede ser el dar la vida, o sea, dar a luz, que puede ser también ese gesto, esa acción cotidiana de ir a buscar a los desaparecidos, que puede ser, como se mencionaba también, el ir a defender el territorio, porque las que están haciendo las luchas de hospitalidad radical, de apertura radical, de búsqueda radical, que implican también ser una herida perpetua, siento que son las mujeres con sus cuerpos, poniendo el cuerpo en el día a día. Y en mi experiencia personal, para volver a esto, esta casa abierta que busco en mi lenguaje, que no sea un muro, que no se hable desde la jerga académica, sino como buscar aterrizarlo en las experiencias compartidas, lo que tú decías, como de esos momentos de compartición, pues viene por un lado, creo, y yo siento que de ahí lo tomo yo, de la herencia. Yo también mi herencia la narro desde mis abuelos, porque soy hija de un refugiado, nieta, de un refugiado de la Guerra Civil Española, es decir, no un migrante, alguien que fue desplazado forzosamente, que vivió una violencia tremenda en manos del fascismo, un fascismo que además resurge hoy en día y que es parte de muchos desplazamientos, como dijiste, y de una mujer de Coahuila, en parte Kikapú, que fue criada en un orfanatorio en San Antonio, Texas, en un orfanatorio de monjas, y que luego regresa y que es completamente destribalizada, que es una forma de decir desindianizada, de lo que hablaba Yasnaya en la mesa anterior, y vive en la Ciudad de México ya como en un contexto urbano, pero que tiene unas formas, un bilingüismo, como un ser fronterizo, que pues claramente influyeron en mi infancia. Y después viví 11 años en Estados Unidos, yo sí con el privilegio de poder ejercer mis derechos de migrante. Yo migré con papeles y migré para estudiar con una beca, es decir, la situación del 0.01% de los cruces fronterizos, diría yo, la verdad. Es decir, también con una responsabilidad, siento yo, de pensar en la casa abierta de la escritura, porque lo que yo hago es la escritura, y la escritura también se puede volver esta cosa como burocrática en su mundo de las editoriales y las publicaciones. También soy editora y justamente en mi editorial publicamos un montón. El libro de Juan Felipe Herrera está allí, pero también publicamos, fue la primera vez que en este continente se publicó, por ejemplo, el libro de Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez, este periodista que ha sido crucial para pensar la migración centroamericana, es un periodista salvadoreño, o el libro de A Seventh Man, un séptimo hombre, de John Berger, que habla de la migración en los años 70 turca a Europa, pero que son formas de pensar la migración que pasan desde Túnez, desde Libia, desde Cochabamba, desde muchos lugares, de formas muy similares, pues porque el sistema global es igual en todas partes, ¿no? Se manifiesta de formas distintas, sus violencias son distintas, pero se manifiesta en todas partes. La herida abierta, que también es una casa abierta, el lugar hospitalario, es para mí, primero, mi cuerpo de mujer, y puede ser este espacio de la frontera, que también es un evento que se remarca al cruzarse, al hacer muros,
pero también se desmarca y se desdibuja al cruzarse. O sea, es un acto muy paradójico y desobediente el de la migración también, porque marca la frontera y la desmarca al cruzarla. Bueno. And you spend time, I'm curious, and this is for whoever would like to answer, but each of you spend time at the margins of your own institutions, whether it be academia or the church. Maybe I'm making some assumptions. So I wonder, how do you hold resistance as churches can be turned into NGOs and maybe operate more like NGOs these days than any other place, or academia, what that might mean to be in the vulnerability of the periphery of that. What does that mean for you all? Asking for a friend. Sí, nada más que sea brevemente para ya abrir rápidamente las preguntas y respuestas también aquí al público, a los asistentes, por favor. ¿Por qué no acaba también de plantear todas las preguntas? Let's just start there. Ok, voy a responder primero rápido a la pregunta de la credibilidad, de dónde viene la credibilidad de estar en esta relación. Para mí la credibilidad viene de una relación continua desde tiempo, de una invitación, no es algo que sale desde el conocimiento que uno hace en la academia. Entonces mi crítica es principalmente desde la iglesia, desde la teología a la iglesia en esta relación. Y desde esta postura o de este movimiento se hacen puentes de relación y de invitación para pensar juntos en el camino. Y que es cuestión de la resistencia del margen de las instituciones académicas, cierto que uno se siente, las instituciones en principio te dan el espacio académico de pensar lo que quieres o de enseñar, de escribir. Pero seguro que es difícil cuando uno está en dos mundos. Las instituciones, como ayer estábamos hablando, es el mal necesario para vivir, ¿no? Para hacer. Yo pienso que gran parte de mi trabajo en la institución, un buen parte es bueno, pero otra parte es para financiar mi trabajo de afuera. Y el conocimiento del que yo llevo a la institución viene de afuera, del contacto, del compromiso y el camino con las organizaciones y movimientos sociales en que participo. Para mí es el fuente principal del conocimiento que yo llevo a la institución, en diálogo con la institución. Es un espacio que tiene que negociar. Si no me dan el trabajo, no voy a poder. Si no mantienen mi trabajo, no voy a poder seguir con mis compromisos. Es muy práctica. Aquí hay una compañera ponente, no sé en qué momento va a hablar, se llama Lía García, que es una feminista, una filósofa transfeminista, y ella dice, hablando de su experiencia, pero a mí me parece que hace sentido, que por cada frontera hay un puente, ¿no? Y un poco lo que dices tú, Gaby. Y yo la verdad no vivo al margen de la academia, porque la academia me da de comer. Y yo creo que en los movimientos hay una actitud muy antiacademicista hoy le decimos extractivismo académico, pero antes, por la antropofagia de saberes, por la exotización, ¿no? Por el robarle la agencia a los sujetos, ¿no? Yo creo que hay una desconfianza de los movimientos hacia la academia. Y de la academia hacia los movimientos. Y de la academia hacia los movimientos. Te acaban de censurar. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan allá? Porque es para Ron, ¿no? Porque yo cual fronteriza no me animo así por el video. Sí, está bien. Y yo creo que de la academia hacia los movimientos pues hay mucho miedo, ¿no? Porque digamos los movimientos te interpelan.
Pero sí creo que en América Latina hay una tradición de sentipensar, de hacer una academia. O sea, la academia es nuestra trinchera porque aquí nos vinieron a encerrar, ¿no? ¿No? Y también es un espacio de privilegio. Thank you. Pero yo creo que nuestro trabajo es hacer... No. Yo creo que nuestro trabajo es hacer de intérpretes, un poco lo que dices tú, ¿no? Reconocer el privilegio y hacer un trabajo de traducción para los movimientos, para otorgarles maneras de nombrar las demandas, ¿no? Esto que decía de una ciudadanía decolonial, eso es muy académico, pero es una traducción que viene de las luchas, ¿no? Y por otro lado, hacer un ejercicio de activismo epistemológico para que cuando los migrantes, las mujeres, las trans quieran que su verdad sea episteme, no haya un grupo de varones, con todo respeto, de varones blancos, viejos, que digan, eso no es verdad, eso no es objetivo y eso no es científico. Pero yo digo que sí hay que salir del closet porque vivimos de la academia y a mí no, digamos, diría Foucault, como empresaria de mí misma, yo creo que más bien hay que hacer un ejercicio, diría un tal Pierre apellidado Bourdieu, de autoanálisis constante, de vigilancia epistemológica, para no ponerte en el lugar del privilegio, pero tampoco enquistarte en el lugar del activismo, de una praxis que no se gestiona, que no se pregunta qué le está pasando a nuestra barriga después de ver bebés desplazados o después de que hay 6 niños asesinados en las hieleras. Eso duele y hay que traducirlo, ¿no? Pero pues será que yo trabajo en una universidad muy progre y antineoliberal y por eso no vivo esos conflictos. Pero para mí la academia es una trinchera y la lucha es la cocina desde donde ejercemos la gastropolítica que después enseñamos en las aulas, ¿no? O sea, y también será como que ya de estos Rucorfina ya no me desgarran esos conflictos, ¿no? Que yo creo que desgarran más a los jóvenes activistas, que está muy bien que los desgarren, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les pido un aplauso para los ponentes y para que pasen a la siguiente. Buenos días, mi nombre es Horacio y creo que mi pregunta va dirigida más a Gabriela. Tu reflexión me ponía a pensar ciertamente sobre la escritura, pero en particular sobre la palabra como recurso, tanto en la oralidad como en la escritura, que es el área a la que te abocaste. Y me ponía a pensar cómo, y esa es mi pregunta, cómo la palabra, tanto escrita como comunicada oralmente, nos puede servir como recurso no solo para narrar las historias, no las historias de resistencia a las cuales te has referido, y me gustó mucho la poesía que nos compartías. Cómo hacer que esta palabra nos sirva como recurso, pero también, repito, no solo como recurso para narrar las historias de ese lado, sino para que surja en nosotros, genere en nosotros una cierta empatía, una cierta simpatía hacia esas historias, de tal manera que no se siga propagando todo este discurso que tiene que ver mucho con el discurso político, que no se siga propagando este discurso xenófobo, ese discurso racista, clasista, y que entonces en las redes sociales, por ejemplo, que es donde circulamos a diario por mucho tiempo y sobre todo las generaciones jóvenes, continúe expandiéndose toda esta palabrería que muchas veces cae en la xenofobia. Muchas gracias por tu pregunta.
pues es una pregunta que yo misma nuevamente me hago también, porque creo que así como hay que pensar en formas de escritura que no sean extractivistas, sobre todo cuando las historias que se cuentan son tangencialmente las nuestras, no las meras nuestras, porque esas las puede contar cada quien, como lo hacen ellos dos, digamos, pero tampoco que reproduzcan, que no deben, pues vivimos en medio de una guerra contra los migrantes, contra los cuerpos minorizados, digamos, pero también contra las mujeres. Y entonces, en un contexto de guerra, cuando estás escribiendo, pues ni modo que no hables del contexto, de lo violento. Más, sin embargo, ¿cómo escribes de eso sin reproducir la violencia? Sin volver a remarcar esa violencia o hacer pornomiseria o sea, hay muchas formas de volver a repetir lo que pasa en muchos medios, en las redes, pero también en los medios, en las noticias, porque esas mismas palabras con las que podemos hablar de estos migrantes que van vivos para un lado y regresan en ataúdes de regreso, a sus países, perdón, son las mismas palabras que se pueden usar para hacer una nota informativa en Fox News y hablar de la invasión bárbara y ¿sabes? Como que... Entonces creo que las palabras son armas de doble filo o herramientas con las que hay que tener mucho cuidado, y esa pregunta no te la puedo responder más que como haciéndote un eco a tu pregunta desde mi reflexión, ¿no? Como que eso, creo que el primer paso es tomar conciencia de que eso es algo que puede suceder, y al tomar conciencia, pues igual ir cuidando de cómo estás construyendo tu historia, tu cuento, tu narrativa, que no esté ni aprovechando y lucrando de cosas, ni repitiendo y recalcando otras, ¿no? Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles mucho en general a toda la mesa y a los ponentes. Me parece que ha sido para mí una experiencia muy emotiva. Y bueno, yo quería ver si se podía conversar un poco más acerca de las caravanas con Amarela y conocer, pues, bueno, yo he leído alguno de tus textos, pero me parece que hay como un antecedente o una relación entre estas caravanas a partir de octubre del año pasado y las que han ocurrido desde hace más de 5 años, desde el 2010. Bueno, puede ser antecedentes o no, porque en años anteriores habían como personajes, inclusive líderes religiosos, que encabezaban o protagonizaban esos movimientos, y que ahora pues sería como una diferencia, ¿no? Las que ocurrieron en octubre. Y también pues yo veo, me gusta mucho escuchar que hay un interés muy particular en dar voz, ¿no? En propiciar la voz y la participación de las personas que migran y que no sean las personas de las academias, las universidades, ¿no? etcétera, quienes estén retomando esas experiencias, sino más bien que las mismas personas que están caminando sean quienes hablen, ¿no? de esas experiencias. Pero me parece que hay diversos factores que impiden que las personas, por ejemplo, centroamericanas, que forman parte de las caravanas, sean portavoces, ¿no? O que sean explícitos su participación, su liderazgo, su organización. Y aquí quiero hacer un sentido a la preocupación que ha tenido el programa de asuntos migratorios por inclusive la criminalización, que desde mi particular punto de vista creo que sí hay personas que han estado involucradas en las caravanas que de pronto toman el liderazgo, que no necesariamente son centroamericanas, sino que ya tienen una voz y un papel como activistas, pero que justamente las personas centroamericanas que ni son activistas ni se han puesto en su plan de vida hacerlo, pero que se han organizado, no pueden hablar, y si lo hacen son perseguidos, señalados, etc. Entonces, y eso, y pues qué gusto también escuchar la experiencia de la migración desde el Líbano. Creo que es muy rico conocer de todas las experiencias. La migración en el mundo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Samantha del Prami. Bueno, yo soy fan del Prami.
Yo digo que si seguimos deberíamos de seguir el modelo del plan. Pero sí hay, preguntas, cosas que son muy íntimas. Y siempre cuando una trabaja luchas migrantes el conflicto es un motor de la historia, dijo y en las luchas también lo son, en el feminismo hay un montón de grillas, ¿no? Y entre los community organizers también hay modelos, también en la caravana hay muchas grillas, ¿verdad? Mi interpretación es la siguiente: yo creo que yo estoy en crisis y me parece muy importante decirlo aquí en la Ibero, porque llevo 10 años acompañando la transmigración y nunca había hecho la pregunta de si había, o sea, lo que el Me Too destapó, ¿no?, en relación a las redes de albergues. Y estoy muy rota y me cuesta trabajo y estoy muy enojada conmigo de no haberme preguntado sobre las violencias al interior de nuestro propio entramado, ¿no? Pero yo lo que creo que pasó es que esos curas, esos profetas que utilizan la mística, que es la pura onda, ¿verdad? Porque la mística, como los mitos, nos movilizan. Utilizaron la figura del Vía Crucis, en la que no me voy a meter porque soy atea y no entiendo por qué en Semana Santa hay un Vía Crucis, la verdad. Y ayer que le pregunté a 4 de mis amigos punks, me regañaron. Entonces no me voy a meter, pero definitivamente el modelo caravana lo inventaron los albergues religiosos para visibilizar, en el Vía Crucis de los migrantes. Pero como toda buena idea política, para mí la caravana es un ejercicio de imaginación política que nos desbordó a todos. Entonces empezó con los curas caminando hace 7 años, creo. El padre Solalinde, que hoy dice que son tratantes los compañeros de Sin Fronteras, que yo no estoy ni con Solalinde ni con los compañeros de Sin Fronteras porque me parecen pues poco compleja. O sea, yo creo que está bonito su deseo de caravanizar la transmigración. Es muy potente ese ideario político de que caravanizáramos la migración, pero es algo que no está sucediendo, ¿no? Ni ellos son los dirigentes, para molestia de Solalinde, ni ellos le dicen a los migrantes. O sea, no hay, en todas las luchas, como cuando dijeron que los zapatistas los habían puesto los salinistas, ¿no?, como cuando dicen que las mujeres hay detrás de nosotros un grupo de fifís, pues en todas las luchas los protagonismos y los antagonismos buscan a quién enjaltarle la imaginación política de los actores. Y los caravaneros, yo creo que si tú eres hondureña, te quieren cosechar al hijo desde los 9 años, y ves en Univisión que Trump dice que el Vía Crucis de la Semana Santa del año pasado es un problema de seguridad nacional. Oye, pues cuando ves en el Facebook que alguien te invita a irte de caravana, te vas a ir porque te estás ahorrando. Aquí ya diríamos 75 $1,000 costaría movernos de San Pedro Sula a California. Pues me voy a ir con la caravana, ¿no? Entonces lo que me parece que pasó, para ir cerrando rápido, es que la caravana es un tipo de imaginación política que deviene del misticismo cristiano, pero lo desborda. Y ese es el giro copernicano que me parece ahí en la gramática de la transmigración. Nos está desbordando a todos, pero no hay dirigencias, ¿no? Y lo que sí hay es muchas grillas entre nosotros, que ahora, como no lo manejamos y no lo dirigimos, yo acuso al compañero que, por otro lado, lamentablemente, por muy leninista y muy ideológico que sea, pues las asambleas en las caravanas eran de 100 personas en el mejor de los momentos, ¿no? Cuando la caravana tenía 7,000. O sea, no hay dirigencia. Ese es el problema de las nuevas formas de lucha. No tienen dirigencia, no tienen vocería, no tienen ideal, no tienen horizonte normativo, nomás persiguen la vida. Y atrapar eso es muy difícil, ¿no? Yo nada más quiero terminar también para, ya no volver a tomar la palabra, pero decir que me parece muy potente tu pregunta, porque creo que nosotros, digamos, también en el mundo de la migración, en un afán por hipervisibilizar las violencias, lo que hicimos fue banalizarlas.
Y también por eso la caravana le gustó tanto a los medios y hoy ya no les importa porque ya se agotó la novedad. Porque la caravana proveía una imagen, estas que vimos, que ya no eran el tren, ya no eran la bestia, ya no eran los mutilados, eran ríos de gente, ¿no? Pero yo creo que hay que ser, yo creo que nuestro trabajo es justamente, así como hay gente que traspasa fronteras desobedeciéndolas, nuestro trabajo es una disputa semántica, por saber nombrar el terror sin banalizarlo y sin hacer una porno necropolítica, que es lo que está de moda en los medios más granulágiles, que yo ya no leo porque mi corazón ya no lo aguanta. A mí que me interesa tanto la injusticia, tú imagínate a una señora de Iztapalapa, ¿no? Entonces tu pregunta me parece súper potente, porque yo creo que antes de la necropolítica hubo un tiempo en que todo era... O sea, nada más retratábamos resistencias y no era cierto, había necropolítica, pero ahora nada más retratamos necropolítica y no es cierto. También hay luchas por la vida, que tienen todas estas grillas de por medio, pero que son muy normales, ¿no? O sea, todos los pleitos que nos traemos son parte de la lucha. Brevemente nada más esas dos personas. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Alejandra. Y bueno, muchas gracias por su participación. Es que ha sido increíble porque cada uno ha detonado en mí algo, tanto desde mi biografía y demás. También he sido, digamos, migrante, pero yo creo que más autoexiliada, como tú lo mencionaste. En donde sentí el tema de Gloria Saldúa, también la he leído, ¿no? Y me pregunto sobre las nuevas borderlands. ¿Cuáles son los nuevos borderlands? Porque yo también me autoexilé en España, pensando que, bueno, Estados Unidos no nos quiere, pero me voy a España, pero resulta que tampoco nos quiere. Entonces me regresan, porque también he sido desobediente a la forma de pensar, pues, de allá, ¿no? De Europa, porque tiene sus propios líos y demás. Y me autoexilié porque en Guanajuato, yo soy de Guanajuato, y estaba muy, muy gacho el tema de los huachicoleros. Entonces, hasta donde somos poblaciones fluctuantes y diásporas, también porque las violencias de nuestros propios territorios nos hacen huir, ¿no? De nuestros territorios. Entonces yo me preguntaba sobre estas nuevas borderlands. Y en otra cuestión también, pues estaba también indigestada porque me uní a la caravana también cuando pasó por Guanajuato, pues me decidí unir con ellos. No desde el tema académico, pero soy diseñadora en innovación y dije, vamos a ver cómo les damos una voz a las caravanas, desde la voz de ellos, desde el diseño, y me fui hasta Tijuana con ellos. También mucho de lo que tú estabas diciendo lo interpreté allá desde la caravana sin cabeza, descabezada, porque también estaban poniendo el ojo hacia quienes eran los líderes de la caravana y los estaban criminalizando, ¿no? Y me di cuenta de lo que ellos estaban, a mi punto de vista, por eso yo pregunto, cuando estaba con ellos y estaba constantemente con ellos y ellas, me decían que eran más bien una manifestación errante, que manifestaba lo que estaba pasando en Honduras, porque me comentaban reiterativamente que la política la necropolítica hondureña que estaba pasando y que realmente estaban tratando de manifestar a México y a Estados Unidos lo que estaba pasando en Honduras, esa manifestación errante. Y ellos comprendían. Entonces yo también me puse a pensar de que qué tan buenos vecinos hemos sido. Y el término de los buenos vecinos de México, Estados Unidos, porque vemos solamente a México, Estados Unidos, pero también México con Centroamérica. ¿Cuál es nuestro papel aquí también? Porque siento que solamente lo tenemos como paso, como el puente, pero no hemos ejercido esa reciprocidad también con Centroamérica. Entonces, bueno, pues a ver si alguien la puede contestar. Porque ¿Quién quiere contestarla? Brevemente lo de Borderlands, igual, y luego si quieres decir algo de la caravana. Yo lo que me puedo imaginar como respuesta a cuáles son las nuevas Borderlands, siento que el espacio concreto, el territorio específico que se refiere obviamente Gloria Saldúa es la frontera entre México y Estados Unidos. Y yo en mi imaginario mexicano veo las fronteras como líneas horizontales, es decir, entre nosotros y Guatemala, Belice,
y al norte con Estados Unidos. Son líneas así, que nos atraviesan así. Y yo lo que siento que los nuevos borderlands, si los tuviéramos que visualizar, son líneas verticales que atraviesan todo el continente. Y lo mismo en Europa, que unen, atraviesan, hieren el continente europeo, pero el continente africano y el Medio Oriente. Entonces, como que yo imaginaría, como también es un imaginario el espacio del Borderlands, interno, externo, político, etcétera, me las imagino como en vez de algo horizontal, como algo vertical, que divide verticalmente, pero que también une verticalmente. Bueno, el Borderlands es un concepto dinámico, no es fijo, es parte del imaginario, una manera de hablar de la experiencia, y esto cambia con la experiencia. A veces viene de la exclusión, del racismo, de la marginación, del ponerse aparte, etc. Pero es también un espacio dinámico, epistemológico, de conocimiento, donde sale esta puente entre los dos. Pero el más nuevo Borderland para mí sale de esta nueva experiencia con la crisis climática, que nos pone todos en un nuevo espacio, en un Borderland sabemos que hay una crisis pendiente más grande que todos nosotros. Estamos pensando, pues para mí Trump, ¿se dice? Todas las otras cuestiones de identidad, ahora que eran en un cierto momento para nosotros emigrantes un lujo de pensar de la hibridad en Borderland, y ahora tenemos un Borderland con la Madre Tierra que urge pensar de nuevo, que sale nuevo conocimiento, nuevo entendimiento de la identidad colectiva de seres humanos, cuestiona todo lo que pensamos antes en una manera muy radical. Entonces, es el más nuevo Borderland para mí. Contestando teóricamente, hay una discusión teórica que habla de fronteras internas y fronteras externas en la literatura franco. O sea, Etienne Balibar y los criminólogos dicen que la frontera es un dispositivo que confina a los migrantes en hieleras, pero la frontera también es una relación social que puede producir potencia como interculturalidad, digamos, al escuchar a un libanés en castellano que aprendió por los indios zapatistas, o puede provocar exclusión. Si yo fuera lesbiana y el compañero fuera lesbófobo, ¿no? Entonces hay fronteras internas, les llaman en la criminología crítica, y fronteras externas, ¿no? Y luego, para responder así, esta pregunta que nos hacemos sobre las y los caravaneros, se la hicieron los decoloniales, que preguntan, ¿puede el subalterno hablar? Y los subalternos les han contestado de todas las maneras, con performance, pitorreándose, o sea, como diciendo, y también con sendas tesis doctorales, y para todo requiere, es como un buen mole, ¿no? O sea, en serio, dirían las patronas, es como un buen guiso, ¿no? Sí lo van a narrar, ya sea desde Honduras porque fueron deportados y eran, digamos, estudiantes que se oponían a Jo y venían con el proyecto político de visibilizar la dictadura que los gringos, que el gobierno gringo, no los gringos, que el gobierno gringo impuso, y el capital gringo, o lo van a narrar, digamos, las nietas 100 años después, pero sí lo van a narrar. Y mientras tanto acá nosotros todos pues podemos ir construyendo un imaginario de que somos. Para mí somos un país tapón, porque aquí se está atorando todo el mundo. No somos un país de refugio ni de acogida. Somos un país tapón. Estamos viendo un campo de refugiados huyendo de una guerra, transitando por un país en guerra, atorados en el confín de las vallas fronterizas. No es una imagen bonita. Fíjese que lo nuevo son las fronteras, no las migraciones. Las migraciones nos configuran como especie.
Lo que es nuevo es la violencia del régimen de fronteras. Y si usted le pregunta a los migrantes que venían, sí hubo estudiantes que se sumaron desde Nicaragua, era un plan sumarse a la caravana para denunciar la violencia de Ortega. Ahí había una cabeza pensante. Pero la mayoría de las mujeres, los niños, los bebés, yo le aseguro que ninguno traía, ningún bebé que conocimos, ¿verdad, Maggie? Traía, o sea, yo sé que su pregunta no es sobre si hay un complot, ¿verdad? No, un complot contra López Obrador o contra Trump, sino que nos cuesta mucho trabajo imaginar que 20,000 personas se arriesgaron así, ¿no? Eso es lo que yo digo que es el desafío, abrir nuestra imaginación política para entender cómo fue que, como están diciendo todas aquí las que han acompañado, sin dirigencia, sin proyecto y sin plan, hay este éxodo humano. Y por eso creo que conviene regresar a los textos de cuando el feudalismo al capitalismo, porque pasó muy parecido, pero nos tardamos 300 años en entenderlo. Por eso les llamo disidentes también, porque es una situación límite a la que en la que no se puede vivir, porque persiguen la vida y deciden defenderla en contra de la muerte. ¿Qué quiere decir la muerte? Pues distintas cosas. Puede decir que tu hijo no se vuelva parte de la mara, o que no se vuelva sicario si es en México. Puede querer decir que en tu pueblo ya no hay agua. Puede querer decir muchas cosas, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Voy a entregarle las constancias de participación agradeciéndoles a los ponentes y darle la palabra al doctor Carlos Mendoza porque les va a dar unos